Hola, buenos días chicos. Voy a hacer un video explicativo dando las soluciones, algunas, del último trabajo que vimos, ¿sí? Digo algunas porque, bueno, como es muy largo y hay algunas cosas que son sencillas, no lo voy a ver, ¿sí? No lo voy a hacer en este video, sí voy a mandar un archivo con las soluciones, eso quédense tranquilos. Pero al momento de la explicación, no. Entonces voy a hacer el punto 2, que bueno, acá yo ya lo fui haciendo, voy a ir explicando cómo lo hice, y después los cuadros, que ahí hubo varios errores, ¿sí? Vamos a ver eso y también alguna que otra cosita del punto 4. Sí, ese es el cuadro. Y también alguna que otra cosita del punto 6. Sí, 6. Porque el 5 es todo sumas y restas. Eso hay que prestar atención y tener cuidado con los signos nada más. Pero en la multiplicación y división hubo también varios errores. Entonces vamos al 2. Hemos llegado a la conclusión de que entre dos números negativos, ¿sí?, el más grande es el que está más cerquita de cero. Todo lo contrario a los números positivos, porque entre dos números positivos, el más grande es el que está más lejos del cero. Ahora, ¿qué pasa? Entre un número negativo y un número positivo, siempre el más grande es el positivo. ¿Sí? Siempre. Y el cero era el más grande de todos los negativos, pero el más chiquito de todos los positivos. A esa conclusión habíamos llegado, ¿no? Entonces, con estas palabras, me dispongo a completar el punto 2. Menos 12 y 5. ¿Cuál es el más grande? El 5. Entonces el piquito apuntándolo a él. Entre menos 4 y menos 9, lo que charlábamos recién. ¿Cuál está más cerca del 0? El menos 4. Entonces el menos 4 es el más grande. 0 menos 20. El 0 es el más grande de todos los negativos. Entonces, piquito apuntando al 0. Menos 31 menos 32. El menos 31 está un poquitito más cerca del 0 que el menos 32, ¿sí? Piquito apuntando al menos 31. Entre el 10 y el menos 15, el más grande es el 10. Entre menos 3 y 2, el mayor siempre es el positivo, entre un negativo y un positivo. Menos 5 menos 11 es el menos 5, ¿sí? Piquito apuntando a él. Menos 1 menos 5, el más grande, menos 1. Y entre el menos 45 y el menos 35, el menos 35, ¿sí? Este no presentaba mucha dificultad, pero lo hice porque hubo un par de errores, ¿sí? Ahora, vamos a la parte del cuadro que fue donde hubo más errores, ¿sí? ¿Por qué? En este cuadro, ¿sí?, en cada fila podemos ver que un casillero siempre tiene un numerito, ¿sí? Porque si no tiene un numerito, ahí es imposible completar esa fila, ¿sí? Un dato me tienen que dar. En este caso me dan el número, ¿sí? Yo tengo que encontrar su opuesto, su anterior, su siguiente y su módulo. El opuesto de un número habíamos dicho que es el mismo número pero cambiándole el signo. Es decir, el opuesto de 2 es menos 2, el opuesto de menos 5 es 5, el opuesto de 10 es menos 10, ¿sí? El opuesto de menos 25 es 25, y ahora el opuesto de menos 12 más 12, ¿sí? Ahora, el anterior de un número, y yo lo escribí acá abajo. ¿Cómo encontramos el anterior de un número? Por ejemplo, el anterior de 5 es 4. ¿Por qué? Porque le estamos restando un 1, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la cabeza, ¿no? En la mente. El anterior de 10 es 9, porque lo que hacemos es al 10 restarle un 1. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les dijera el anterior de menos 10? A este menos 10 le tengo que restar un 1. Y menos 10 menos 1 es menos 11. Por lo tanto, el anterior de menos 10 es menos 11. ¿Sí? El anterior de menos 12 es restarle un 1. Entonces, menos 12 menos 1 es menos 13. ¿Sí? También lo podríamos ver en la recta numérica, porque por ejemplo la recta es así, ¿no? Tenemos acá el 0, acá tenemos el 2. ¿Cuál es el anterior de 2? Para ver el anterior nos fijamos a su izquierda, y es el 1. Ahora yo por ejemplo les digo, el anterior de menos 2, su izquierda, menos 3. También lo podríamos ver de esa forma, ¿sí? Ahora, el siguiente es que sumarle un 1, ¿sí? El siguiente de 5 es 6, el siguiente de 10 es 11, el siguiente de menos 12 es menos 12 más 1, y menos 12 más 1 es menos 11, ¿sí? Ahí confundo un poco, ¿sí? Pero hay que prestar atención y es fácil.
Hay que recordar que en el anterior restamos un 1 y en el siguiente sumamos un 1. Seguimos. El módulo de un número, ¿sí?, que se identificaba así, el módulo de menos 12 en este caso, siempre es el mismo número, pero positivo, siempre. Entonces el módulo de menos 12, 12 positivo, ¿sí? Ahora, segunda fila, me dan el opuesto del número. Entonces, yo no sé qué número va acá, pero sé que su opuesto es menos 15. ¿De qué número estoy hablando? Del 15 positivo. No hay otro, ¿sí? Ahora, el anterior de 15, ya con los números positivos estamos más cancheros con esto, ¿no? El anterior de 15 es 14, positivo, ¿no? El siguiente es más 16. Y el módulo de 15 es el mismo número, positivo, ¿sí? Más 15. Ahora, tercera fila. ¿Qué pasa? Me da el anterior del número. Y yo me fijo que el anterior es un menos 18. A ver, lógicamente, vamos. Jamás se va a tratar de un número positivo, ¿no? Porque ningún número positivo, el anterior, me va a dar menos 18, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el anterior del número? ¿Cómo encuentro el número teniendo su anterior, mejor dicho, ¿no? Bueno, yo sé que para obtener el anterior de un número, le resto un 1, ¿no? Entonces, el anterior de este número, ¿sí?, lo escribí de esta forma. Pongo signo de pregunta porque desconozco ese número y el anterior es restarle un 1. ¿Me siguen hasta ahí? Y ese resultado, el resultado de esta resta, acá me lo dan. Es menos 18. ¿Qué me armé? Una ecuación, ¿sí? Este menos 1 pasa para allá sumando y menos 18 más 1 es menos 17. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez por las dudas, ¿sí? Me armé una ecuación. ¿Cómo? Porque yo sé que el anterior de un número me da menos 18, me lo está diciendo esta fila. Y para sacar el anterior tengo que restarle un 1 a dicho número. Ese número menos 1 me da menos 18. Y ahí me armé mi ecuación, ¿sí? Y me dio que es menos 17. Y ya con el numerito puedo obtener todos los datos, ¿sí? El opuesto es más 17. El siguiente es sumarle un 1, me quedaría menos 16. ¿Sí? Y el módulo de menos 17 es más 17. ¿Sí? Acá pasa algo parecido, pero con los positivos es un poco más sencillo, ¿no? Porque me dice que el siguiente es 4. Entonces, ¿de qué número estamos hablando? ¿Qué número su siguiente es 4? Y esto nos sale más fácil, ¿no? Es el 3. Positivo, ¿no? Entonces el opuesto de 3 es menos 3, su anterior es 2 positivo y su módulo es 3 positivo. ¿Sí? En ese sentido, al tratarse siempre de positivos es un poco más sencillo, va. Nosotros estamos más acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el segundo cuadro, ¿sí? El punto 4. Bien, el segundo cuadro tenemos que completar la tabla del pronóstico con la amplitud térmica que tiene cada país, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos que nos dan. Acá yo les aclaro que la amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Diferencia es una resta. Una resta entre la temperatura máxima y la mínima. Entonces, ¿cuál es la amplitud térmica en París? Tengo que hacer la temperatura máxima menos la mínima. 9 menos 2. Y 9 menos 2 es 7 grados centígrados, ¿sí? Entonces, hago acá lo mismo. La amplitud térmica en Roma tengo que hacer 5 menos 4. Hay que tener en cuenta ese menos también del 4. Entonces, menos con menos me da más. Y 5 más 4, 9. Entonces, esto es... La amplitud térmica en Roma es de 9 grados centígrados, ¿sí? Cuidado con el signo menos. Acá pasa lo mismo. 7 menos 3. Menos con menos es más. Y 7 más 3 da 10. Cuidado. ¿Sí? La temperatura máxima es 10 grados centígrados y la temperatura mínima 5. 10 menos 5, directamente es 5
grados centígrados. ¿Sí? De esa forma completábamos el cuadro. Había que tener un poco de cuidado ahí nada más. Espero que se haya entendido. Y ahora vamos a avanzar al tema de las multiplicaciones. Que ahí lo que más me interesa ver es que hay que tener en cuenta los signos y cuidado cómo resolvemos las operaciones. Bien, vamos con el punto 4. Era, no, nada que ver, 6. Le mandé 3, nada que ver, 6. Entonces, el punto 6. Hay más multiplicaciones, ¿sí? Pero yo voy a hacer las primeras 4 para que veamos la regla de los signos y cómo se aplica. Y cómo se resuelve este tipo de cuentas. Primero, veo que es toda una serie de multiplicaciones y divisiones. Cuando pasa esto, tengo que ser cuidadoso y empezar a resolver de izquierda a derecha. ¿Sí? En la multiplicación no pasa nada como resolvamos, porque es conmutativa. Pero en la división, ahí tenemos un problema y no puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Tengo que respetar este orden de izquierda a derecha. Entonces, tengo 3. Este 3, como no tiene ningún signo a su izquierda, damos por entendido que hay un más. Más por menos, porque hay una multiplicación. Yo primero siempre hago los signos. Más por menos, esto me da menos. Ya sé que el resultado va a ser negativo. 3 por 8, 24. Por, y ahora me queda el menos 2. Y menos por menos, más 24 por 2, 48. Y ahí ya está. ¿Sí? Hay que tener cuidado con los signos. Acá, por ejemplo, yo no puedo, aunque ustedes quisieran igual, 2 dividido menos 5 no da un número redondo. Pero no pueden hacer esta división primero. No, tenemos que resolver de izquierda a derecha. Primero tengo la multiplicación y luego hago la división. ¿Sí? Entonces, tengo acá, por ejemplo, menos 10 por 2, menos por más, menos, y 10 por 2, 20. Dividido menos 5, menos dividido menos, más, y 20 dividido 5, 4. 4 positivo. Vamos acá abajo. Por ejemplo, tengo menos 42 dividido menos 6 por menos 1. Y yo vi que algunos hicieron esta multiplicación y después dividieron. No está mal, pero de suerte que no está mal, porque este es un menos 1. Si hubiera sido otro número, todo se hubiera descuajeringado, por así decirlo. Hay que seguir el orden, ¿sí? Izquierda a derecha. Primero hago la división y después la multiplicación, tal y como veo acá. Entonces, menos dividido menos, esto me da más, positivo. 42 dividido 6 me da 8, ¿sí? No, nada que ver. 42 dividido 6 me da 7. Ahí está. 42 dividido 6 me da 7. Y ahora sí, más por menos, menos. Y 7 por 1 es 7. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos con el D. Menos por menos, más. Y más por menos me da menos, ¿sí? Esta es otra forma de hacerlo. Directamente sacarse de encima los signos y hacer todo de una. Pero bueno, no les recomiendo hacer eso. Así que vamos de a poquito. Menos por menos, más. Y 4 por 2, 8. Por menos 5. Y más por menos, menos. 8 por 5, 40. ¿Sí? Así que bueno, en el otro video lo que voy a hacer es plantear las ecuaciones, ¿sí? No las voy a resolver. Y hay una ecuación que no es que la puse mal, pero no vieron cómo resolver ese tipo de ecuación, ¿sí? Me refiero al punto 4 de las ecuaciones. Después lo vamos a ver.